largo. Ya el pastor se comió mi tiempo, así que se va a ir tarde hoy. No es cierto, es necesario animar a nuestros hermanos. Génesis capítulo 44 lo tiene allí. Estoy leyendo la escritura y la verdad estos pasajes han una vez más cargado mi vida. Hace unos días oraba: Señor, ¿por qué tantos nombres tan raros en cuanto a las descendencias, a las genealogías? Y en la semana escuchaba a un pastor predicar y Dios contestó mi pregunta que yo me hacía o le hacía al Señor. Y el pastor decía, este predicador decía que las genealogías y todos esos nombres raros, desde fulano de tal hasta fulano de tal, no son otra cosa más que para manifestar la fidelidad de Dios. Nada más para eso son, para mostrarnos que al primer hombre que le dijo, hasta el último que menciona se ha cumplido, y para ello han pasado años. Dios es fiel en su palabra y siempre cumple sus promesas. Yo creo que para el ser humano no hay mejor estado que estar en Cristo. Porque lo más terrible que pueda enfrentar en este mundo solo aquí pasará. Para el impío lo más hermoso que pueda pasar en este mundo es lo que va a disfrutar. Porque sin Cristo solo queda desolación, solo queda muerte, abandono en el infierno. Así que yo le animo a buscar al Señor esta mañana. Vamos a por favor rapidito a Génesis capítulo 44, ¿está allí? Dice la palabra de Dios en esta mañana: entonces Judá se acercó a él y le dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, porque tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tienen padre o hermano? Y nosotros respondimos: a mi Señor tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: tráiganmelo y póngalo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos: a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare su padre morirá o moriría. Y dijiste a tus siervos: si su hermano menor no desciende con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor, y dijo nuestro padre: vuelvan a comprar un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: ustedes saben que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomas también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, harán descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tu siervo hará descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante ti para siempre. Te ruego por tanto que pueda ahora tu siervo te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Una historia bastante conmovedora. No sé si algunos han visto la película. Bueno, yo me encantan las caricaturas, los animes, y está un poco distorsionada, pero no pierde el sentido del mensaje. José el Soñador. Y me impacta esta historia, la verdad. Yo creo que para los hijos de Dios siempre hay un propósito en la vida. Las cosas que Dios permite que nosotros vivamos tienen sentido, aunque usted y yo no lo entendamos en su momento. ¿Sí? José pasó más o menos 13 años alejado de su padre cuando fue vendido por sus hermanos, y de eso trata la historia.
Jacob, el padre del pueblo de Israel, ahora sí el patriarca, después de la promesa a Abraham, a Isaac y luego Jacob como el progenitor o propagador de la descendencia de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, es donde sale el pueblo de Israel. Pero antes de ser esclavos en Egipto, dice, hay una parte donde sus hermanos se llenan de odio y de coraje con José, recuerden. Y me gustaría animarles, hermanos, lean la escritura, leamos la escritura en casa, tomamos un tiempo, hay promesas maravillosas, hay historias, y no solamente historias como cuentos, sino historias que reaniman nuestra vida, animan a seguir caminando, a perseverar en medio de las situaciones que nosotros enfrentamos como individuos. La verdad, la vida no es fácil. Bienvenidas a las muchachas que se van a la realidad hoy empiezan una vida diferente. Había una hermanita en la iglesia, dijo, después de juntarse y bueno, de casarse y empezar a ver las situaciones, dijo, ¿en qué momento crecí? ¿Por qué no seguí siendo niña al enfrentar las luchas de todos los días, no? Pero en la vida es normal, es natural que nosotros enfrentemos problemas, tengamos luchas, incluso hay victorias en ellos, pero también hay fracasos. Y de los fracasos es donde más se saca la mejor parte, es de donde se aprende. Sí hay dolor, hay sufrimiento, hay tristeza, pero es de donde más se aprende y donde más el individuo crece, madura, llega a formar un carácter y adquirir una experiencia. Sin duda alguna Dios permite cosas en nuestras vidas. Algunas son leves, livianas, otras son terribles. Sé que algunas mujeres, incluso algunos hombres han sufrido abusos a lo largo de su vida cuando eran niños, y muchos han quedado marcados. A lo que yo quiero compartirte hoy, el tema de esta tarde, yo lo titulé Arrepentimiento y humildad distintivo del creyente. Y me llama la atención, y ahorita les digo por qué. ¿Sí? En este pasaje donde Judá es uno de los discursos más preciosos de la escritura, este hermano antes está ante José ahora sin conocerle. Al principio le decía, le estaba contando la historia cuando sus hermanos lo venden y se llenan de odio contra él. Y quiero que vayamos rapidito, por favor, allá para hablarles un poquito acerca, ahí más atrás en Génesis, por favor, en el capítulo 37 y el verso 4. Dice el verso 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, hablando de José. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. ¿Qué llenó el corazón de estos muchachos para tratar a su hermano? Y dice el 18, cuando ellos le vieron, después de que su padre lo mandó a ver cómo estaban sus hermanos, cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Fíjense, y dijo el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues vengamos y vamos a matarlo y echémoslo en una cisterna, dice, y le diremos a su, hablando de su papá, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Hombres llenos de rencor, llenos de coraje, llenos de envidia en contra de su hermano. Y si bien algunos padres saben de que le estoy hablando, cuidado con ese favoritismo hacia nuestros hijos, puede causar daños, estragos en la vida de nuestros hijos al sentirse menospreciados, algunos y otros más apreciados. Espero que usted no tenga favoritos. Dios no tiene favoritos. Dios tiene hijos que a todos los trata por igual y de la misma manera. No hay consentido. No, usted no es, por muy talentoso que usted sea, no es tallado a mano. Usted es igual que todos delante de Dios. Pues al igual que la humanidad, después de Adán, cuando él cayó, a todos se nos imputó la misma naturaleza pecaminosa. En ese discurso, Judá sale por fiador, y Judá es el cual se denomina la tribu de Judá, de cual viene el rey David y la promesa de Dios. Él no tenía nada que ver con el sacerdocio, pero Dios lo escogió a este hombre. De él sale la descendencia de la cual se levantan reyes y del pueblo que más reyes rectos tuvo en el tiempo de Israel. Judá, de las tribus más prominentes y más preservadoras en cuanto a la fidelidad con Dios. Porque después que el pueblo pecó, después de que vino y el reino de Dios, de Israel, fue dividido, Judá fue el único que quedó sirviendo al Señor, y de ahí viene la descendencia de aquellos reyes como el rey David y posteriormente la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Este Judá ahora toma el lugar, de alguna manera,
sin duda alguna, en esos 15, 16 largos años de no ver a su hermano y de ver el dolor y el sufrimiento, porque el mismo pasaje nos narra que Jacob, su padre, sufrió un dolor, una vida de dolor, de sufrimiento por causa de ese hijo que se había ido. Recordemos, la mamá de José y de Benjamín era estéril. Ella nada más dio a luz 2 hijos, que fue José y Benjamín. Y Judá, cuando van y aumenta el hambre en Egipto, estamos hablando en el tiempo cuando ya José toma un lugar tan importante en Egipto como segundo de Faraón. Él está a cargo y dueño y señor de todo lo que acontece en Egipto. Entonces los hijos de Israel o los hijos de Jacob llegan al pueblo de Egipto a comprar víveres, pues había 7 años de sequía, no había alimento, no había de dónde tomar, de dónde conseguir, y ellos vienen a comprar. José los reconoce y los trata como espía, y de ahí se narra esta historia tan maravillosa. No sé qué motivo, la historia no dice por qué José trata así a sus hermanos, pero les hace pasar un tiempo difícil. Los carga, les devuelve dinero, regresan con papá, y su papá, después de acabarse el alimento, los vuelve a enviar. Pero la condición es para volver a comprar otra vez y tener privilegios de poder negociar en el país, tenían que traer a su hermano más pequeño, cosa que Jacob no iba a permitir tan fácil. Sin duda alguna tuvo que haber pasado algo en la vida de Judá. Un hombre fiero, un hombre de carácter fuerte. Él durmió con su nuera sin saberlo. A sus 2 primeros hijos el Señor les quitó la vida porque eran hombres malos, perversos, dice. Y el más pequeño no fue dado a su nuera porque tenía miedo de que el más pequeño también muriera. Y un día él se separa de sus padres, de sus hermanos, y se va a otro lugar, y allá conoce a la nuera. Bueno, encuentra a la nuera, y de ahí levanta una descendencia más. No voy a ondear mucho en eso, pero Judá era un hombre así de carácter fuerte. Sin duda alguna, esos años de sufrimiento del papá ablandaron su corazón y lo llevaron a un estado diferente de actitud. Un hombre que ahora, fíjate lo que dice en el verso, y quise leer todo el pasaje para tener un poquito más de contexto y poder ver a lo que quiero llegar. Dice el 30, ahora pues, cuando vuelva yo, tu siervo, a mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tu siervo hará descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Judá se hizo responsable de Benjamín. Le dice a su papá: bueno, necesitamos llevar a nuestro hermano para comprar víveres. Si él no va, no podremos comprar, nos moriremos de hambre, no solo nosotros, sino nuestros ganados y todos los que están en casa, nuestros hijos, nuestras familias. Y Jacob, con el dolor, bueno, ya causaron mal, y sin duda alguna ellos sabían qué había pasado con José. Ellos no sabían qué había sucedido, pero sabían que no había sido muerto, despedazado por una fiera. Ellos lo habían vendido por unas monedas de plata a unos mercaderes, y después fue vendido en Egipto, y después conocemos la historia de la vida de José, de un hombre que sin duda alguna, a pesar de su sufrimiento, permaneció fiel, le creyó a un Dios vivo, a un Dios verdadero, un Dios que, a pesar de que permite las situaciones difíciles en nuestra vida, tiene cuidado de la misma. El detalle es con qué actitud, con qué ojos usted y yo vemos las situaciones que acechan nuestras vidas. Vemos los problemas que enfrentamos. ¿Quién es el que está? ¿En dónde está anclada su vida? ¿Quién es su esperanza? ¿Quién es su refugio? ¿Quién es su protector? ¿Quién es el que anima a que usted siga adelante a pesar de las situaciones difíciles que enfrentamos? José se mantuvo fiel y hasta el último comprendió el propósito, y me gustaría que nos quedáramos esta tarde a leer los últimos capítulos de Génesis y vea qué maravilloso es Dios al cumplir sus promesas a su pueblo. Pero no vamos a hablar de la vida de Judá en este día. Entonces Judá tomó el lugar de su hermano y le dijo: papá, yo me hago responsable delante de ti. Deja que mi hermano vaya, y si no te lo traigo, tú puedes tomar la vida de mis hijos. Tú puedes tomar mi vida. Tú puedes hacerme responsable de lo que le acontezca. Y es lo que precisamente está haciendo Judá delante de José. 12 veces, le llama tu siervo, o se describe como siervos
de José, en este pasaje, en estos versículos, 12 veces: tu siervo, mi padre, tu siervo. Nosotros somos tus siervos. Ante un hombre que tenía poder y autoridad en un país como la del mismo Señor, como el mismo faraón. Pero esa humildad y esa sencillez nos denota que había arrepentimiento en la vida de Judá. Y 7 veces le llama mi Señor le dice. Y yo soy tu siervo. Vea la actitud de un hombre arrepentido, de un hombre acongojado, pero de un hombre convencido que ahora no está dispuesto a dejar que su hermano perezca por egoísmo, por envidia, por rencor, por rechazo. Ahora está dispuesto a dar la vida por su hermano, a interceder por él. No, deja que el muchacho vaya con sus hermanos y yo me quedo como tu siervo para siempre. Haz de mí lo que tú quieras, mi vida es tuya, tú haz de mí lo que tú quieras. Prácticamente le dice a José: yo soy tu siervo, pero deja que el muchacho regrese con sus hermanos a mi padre. Te ruego por tanto, dice el 33, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendría a mi padre. Ahora vemos un hijo que ha entendido, que ha comprendido que la actitud que tenía en años pasados estuvo mal, que dañó a los demás, y sobre todo la vida de su padre se fue consumiendo de tal manera por el dolor de haber perdido a uno de sus hijos. Pero ahora no estaba dispuesto a permitir que eso volviera a suceder. Un hombre que anteponía su libertad y ser padre de una familia y atender a su familia por tomar el lugar de su hermano. Ahora con amor, con respeto, con valentía, enfrentar lo que aconteciera en su vida. Yo me puedo quedar por él, solo deja que él se vaya. Ahora amando y valorando a su padre, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? ¿Cómo podía volver este hombre otra vez a mirar el rostro de su padre sin aquel hijo muchacho? Porque Benjamín no era tan grande, más o menos tenía unos, creo que sin especular, unos 17, 18 años más o menos tenía cuando es presentado ante José en esta situación. La vida está ligada a la vida de mi padre, y si el muchacho no va a morir mi papá. ¿Y cómo podré yo venir delante de él y presentarme como si nada? ¿Cómo tendré cara para decirle: pues tu hijo se quedó en lugar allá de esclavo y aquí estoy? ¿Cómo se puede? ¿Cómo podremos ir ante nuestro papá, aquel que a pesar de sus defectos, de sus errores, de sus pecados que dañaron nuestras vidas, tratarlo con indiferencia, tratarlo con menosprecio? ¿Cómo poder ver a nuestro padre cara a cara a pesar de lo que era nosotros como hijos y causarle dolor, sufrimiento? Yo creo que cada uno de nosotros, hablando humanamente, queremos lo mejor. Aquellos que todavía tienen padre, lo mejor que puedan darle a su papá en estos últimos días. No sé, nuestro hermano Felipe está aquí, él es, creo, y sin faltarle al respeto, de los más adultos que tenemos, y qué maravilloso es ver que nuestra hermana Carla siempre viene a la iglesia, y sé que algunos de sus hijos, de sus hijas siempre están al pendiente, tratando de ayudar de lo que necesita, de estar atendiendo sus necesidades. Qué orgullo para él como padre ver que sus hijos le aman, le respetan, le honran y tratan de servirle de una mejor manera. Los últimos días de mi padre fue un honor para mí trabajar con él, estar con él y atenderlo los últimos días de su vida. Gracias a mi esposa, porque fue pieza clave y parte importante a ayudarme a atender a mi papá. Perdón, esposa mía, porque a veces soy torpe y mis actitudes, mis acciones dañan tu corazón como esposo. Pero mira lo que dice Judá, hermano, hermana. Este hombre arrepentido ya no es el mismo hombre bravo, enojado, el hombre fiero. Ahora hay una actitud, y mira lo que hace. Sale por fiador de su hermano, toma el lugar de su hermano. Él sustituye a su hermano por su propia vida. Qué gran prueba de amor, qué gran sacrificio de este hermano. Y si bien hoy en nuestra sociedad
familias donde los hermanos se odian a muerte. Espero que no haya eso entre nosotros, hermanos. La predicación de la mañana creo que fue suficiente para que si usted tiene una diferencia con su hermano, este día usted vaya, le llame si no está con usted y ¿sabes qué, hermano? Perdóname. Aunque no tengas la culpa, doblega tu orgullo. Qué terrible sería que como hijos de Dios nosotros viviéramos en pleitos, en enemistades con nuestros hermanos. No tener paz, no tener con ellos, porque sabe, un día te vas a ir o se van a ir. Y es triste ver a la familia llorar y desgarrar su corazón por algo que no hicieron en vida y quieren remediarlo cuando ya no hay más oportunidad. Pero como hijos de Dios no debería haber esa situación en las familias de los hijos de Dios. Debe de caber en uno de nosotros el que si mi hermano está enojado conmigo, yo debo tomar iniciativa de reconciliarme con él, de pedirle perdón, de buscar que las cosas se arreglen, de que vayan bien como familia y podamos darle a nuestros padres satisfacción al ver que como hijos nos amamos, al ver que como hijos nos valoramos y nos respetamos. Qué glorioso es ver a las familias restauradas, es lo que hace el Señor en nuestra vida. Pero Judá toma el lugar de su hermano y yo me quedo en lugar de él, yo pago por él, yo lo que él va a hacer siendo esclavo lo quiero hacer yo, pero deja que él vuelva a mi padre y yo me quede en su lugar. Quiero que vayamos rapidito, por favor, a Hebreos. Hebreos capítulo 9, por favor. Y leamos verso 11 al 15. Dice así la palabra de Dios. Por la fe también la misma. No, es 9, perdón, estoy en el 11. 9 verso 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Eso es lo que hace Jesús por aquellos que hemos entendido, hemos aceptado el Evangelio. Usted y yo éramos incapaces de pagar por nosotros mismos. Benjamín no tenía culpa, aunque para estar, José tenía un propósito al tener a su hermano, pero sin duda alguna buscaba la restauración de esa familia. Y este hombre toma el lugar, siendo un hombre por el otro, el justo por los injustos. Benjamín no tenía nada que ver a lo que los hermanos habían hecho con José. Lo habían vendido, lo habían despreciado, lo habían maltratado. Pero hoy vemos a un Judá arrepentido tomando el lugar de su otro hermano, para que su padre no sufra y tenga todavía el contentamiento y la esperanza de vida. Nuestro Señor toma nuestro lugar, al igual que lo hace Judá por cada uno de nosotros en medio de nuestro pecado y nuestra maldad, para tomar el lugar y podernos dar el lugar para estar delante de nuestro Dios, de nuestro Padre. Él fue el intermediario, Él fue el sustituto, Él tomó tu lugar y el mío. Tú y yo estábamos puestos para esclavitud eterna, para la condenación eterna del pecado, hermano, sin esperanza alguna. No hay nadie sobre la creación que pueda pagar el precio de nuestra maldad delante de un Dios santo, justo y airado. No importa cuán bueno seas en esta vida, no importa todos los dones y los talentos que tú tengas, nada es suficiente para pagar la justa ira de Dios en el día del juicio. Éramos merecedores por naturaleza del infierno.
Porque una sola mentira blanca se convierte en pecado, y delante de un Dios santo, justo y perfecto, eres aborrecible sin importar lo bueno que seas moralmente. No importa cuánta gente ayudes, no importa cuántas buenas intenciones tenga. La Escritura nos dice que delante de Dios nuestras buenas obras para justificarnos o para ganar el favor de alguien son como trapos de inmundicia. Así como las toallas que no usan nuestras hermanas en su menstruación cuando las desechan, así somos delante de Dios en nuestra propia justicia, llenos de pecados, despreciables. Pero mira lo que hace el Señor Jesús. Y si tú lees el Antiguo Testamento con atención, hermana, te darás cuenta que todo es simbolismo de la promesa de Jesucristo. Dios toma tu lugar y mi lugar. Y en lugar de ser condenados tú y yo, Él va al lugar de tormento, siendo justo y perfecto, decide cargar en sí mismo su culpa. Le dice al Padre: yo pago por estos. Cóbrame a mí lo que ellos te deben. Y vemos en la cruz del Calvario hasta la última gota derramada de su sangre para pagar el precio de una humanidad perdida. Platicaba con uno de mis cuñados y él dice que Jesús murió por toda la humanidad. Y como Jesús murió por todos los pecadores, Él está absuelto aunque viva como el diablo. Sí, él dice, él cree firmemente en eso. Ya fui bautizado, él dice. Y Jesús murió por todos, por eso tiene que perdonarme Dios cuando yo muera. Aunque su vida no tiene nada que ver en los caminos del Señor. ¿Sí? Va a la iglesia los días de festejo, eso digo si va. Y muchos de nosotros como creyentes tomamos la misma actitud. Déjame decirte que el que vengas a la iglesia, ¿no? El que dones de tu salario a quienes necesitan, el que des de comer al hambriento, si no lo haces en la justicia de Dios, mediante la obra de Cristo, es basura eso que tú das. Dios no quiere nuestra riqueza, quiere nuestro corazón. Y no solo para aceptarle como Dios y Señor, sino para amarle. Y a través de una vida recta, una vida justa, podamos evidenciar que ahora nuestra conducta le pertenece a Él. En el Antiguo Testamento, déjame ver si tengo la definición, no sé si la borré, no la escribí, pero no, se me hace que no la tengo. Ok, fíjate lo que pasaba con los esclavos. Dice, la institución social de la esclavitud autoriza a una persona a disponer incondicionalmente de la vida de los siervos de otra persona. En la esfera religiosa, el concepto de ser siervo expresa la obediencia absoluta del hombre a Dios y la aceptación incondicional de la voluntad divina. En los tiempos de la esclavitud, el que era esclavo, el que era siervo, no tenía derechos, no tenía opiniones, no valía nada, valía un cacahuate lo que él dijera o pensara. Él estaba para servir a su Señor desde las 6 de la mañana hasta la hora que el amo quería. Si el amo quería golpearlo, lo golpeaba, lo maltrataba. Él no podía abrir su boca para defenderse. Es lo que hacía un siervo. El amo tenía todos los derechos sobre él, y aun si lo mataba no era llevado a juicio, porque a final de cuentas era de su propiedad, era su siervo. Para eso lo había comprado, para trabajar como un animal sin derechos y sin valores. Todavía el siglo pasado hubo mucha esclavitud, hablando en el sentido natural. Gracias a Dios porque ha sido abolida, y muchos esclavos hoy son libres. Ya no se practica la esclavitud. Nadie tiene la autoridad o el poder de agarrar a otro como sirviente y hacer de él lo que le plazca. Pero en ese sentido, tú y yo, cuando venimos al Señor, nos hacemos siervos. Pero ahora no por obligación, sino por gratitud, por amor. Hermano, hermana, hemos sido rescatados, hemos sido comprados y no tuvimos que pagar nada. No hiciste nada para ganar el favor de Dios, porque en nuestra condición inmoral de pecado no éramos aprobados, no éramos aptos para que Dios mirara y volcara su mirada a nosotros y nos diera el privilegio, el honor de formar parte de una familia que nos ama.
de un pueblo santo que Él ha escogido para sí mismo, y no nos obliga a trabajar hora forzada, nos da libertad, tenemos voz y voto, no para hacer lo que querramos, pero en cuanto al ministerio que Dios nos ha dado, tenemos libertad. Dios no nos obliga ni siquiera a que vengas a la iglesia. Qué maravilloso es Dios. Tomó el lugar que a ti y a mí nos pertenecía, nuestro Señor. Nos dio lo que jamás podríamos comprar ni con todo el oro del mundo. Y sabes, no solo la libertad de la esclavitud del pecado y de la condenación del infierno, nos dio una nueva vida para vivir un estilo de vida de verdad con plenitud. Debemos analizar nuestra vida, hermano, hermana. Si tu vida es de amargura, de tristeza, de soledad, de abandono, de dolor, algo anda mal. Porque entonces tu esperanza no está puesta en lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Está puesta en lo que tú puedes hacer. Y déjame te digo, delante de Dios es imposible que el hombre se justifique o logre alcanzar los méritos del Señor. Dios nos ha dado una esperanza viva de verdad. Y no es mentira cuando Dios dice que en Él somos libres para vivir una vida plena en medio de las circunstancias difíciles. ¿Dónde está tu gozo, tu plenitud y tu alegría? ¿En qué está fundamentado? Él es la roca de Sarón, cantábamos hace rato. Él es el lirio de los valles. Él es sobre todo y en todo el más maravilloso y precioso. Hablamos de un Dios omnipotente que todo lo puede, que no tiene límites en su poder para hacer lo que a Él le place cuando quiere. Dice que la creación se hizo por medio de su palabra. Él dijo y fue hecho, sea la luz, y fue la luz. ¿Te imaginas el poder de nuestro Dios? Pero cuando yo me pongo en mi papel de que no puedo, mírame cómo sufro, mira cómo soy, y te limitas a ese círculo de luchas y problemas y situaciones difíciles, entonces tú no estás viendo a un Dios libertador, a un Dios que sustituyó tu vida por la de Él y te hizo libre para vivir una vida plena. Entonces tu visión se acorta y no puedes ver más allá sino lo que está delante de ti. Y es por ello que vivimos en amargura todo el tiempo. Es por ello que no podemos de abandonar nuestros pecados que todos los días están ahí. Porque estamos confiando en lo que podemos ser. Y te vuelvo a repetir, no importa cuán bueno seas. Si Dios no viene ahora o no te llama ahora, un día vendrá por su pueblo y estaremos delante de Él en el juicio. Y yo creo que cosas más terribles ir en tu justicia y decirle al Señor, a ver, ¿qué tienes para ponerte delante de mí? ¿Qué traes? ¿Quién es tu abogado? ¿Quién es tu mediador? No, Señor, yo fui bueno, fui a la iglesia, di dinero. Espérate. Pero Dios no está condicionando a que la salvación se gane por medio de obras. Comparado con Hitler, usted y yo somos buenos. El problema es que Dios no nos compara con otro hombre. No te dice tienes que ser igual que fulano o mengano. Porque el que pagó el precio fue Él. El que tomó tu lugar fue Él. Por lo tanto, mi vida debe ser conformada a lo que Él ha establecido, a los principios, a los términos y condiciones que Él ha trazado. No a lo que yo pienso o quiero. Y podemos ver la vida como querramos, hermano, hermana. Dios nos dio libertad, pero no para vivir en el libertinaje. Y no es un Dios que está amargado con un palo pegándole a todo el que se equivoca. Antes tenía yo esa percepción que Dios era un viejito con una barba larga, sentado en una silla con un palo pegándole a todo el que se porta mal. Así era uno de mis bisabuelos. Tenía 110 años el señor y todavía le pegaba a los nietos y a todo aquel que se le ponía al brinco. Y esa percepción me quedó. Pero ahora que conozco al Señor, no. Qué bendición tener a un Dios. Si Judá, siendo un hombre imperfecto, tuvo el valor, el amor, la humildad para aceptar su pecado y decirle a José, yo me quedo en lugar de mi hermano. Porque ¿cómo podría yo volver a mi padre en esta condición? Viendo a su hijo ser esclavo. José era un hombre imperfecto como tú y como yo, con una autoridad superior a la de cualquier hombre. Pero eso no lo eximía de su maldad también, de sus propios pecados, aunque fue un hombre recto, un hombre justo.
Y podemos ver cuando la mujer de Potifar se quiere acostar con él, cuando va a la cárcel injustamente, cuando viene a Faraón, cuando recuerda, yo creo, la mirada de sus hermanos y la burla, la angustia. La película atrás un poquito, no me abandonen, son sus hermanos, no me vendan. La angustia en sus ojos, en su cara. La angustia de haber sido alejado de su padre. 15 años sirviendo como esclavo, hasta que Dios lo llamó y interpretó los sueños de Faraón y lo hizo señor de Egipto. Pero un hombre falto, Judá le dice de esta manera: mi señor. Como tú y yo, sabiendo la gracia que fue derramada por nosotros al momento en que Jesús toma nuestro lugar, vivir muchas veces con esta actitud. ¿Cómo podemos ir al Padre Celestial sin importar, sin valorar lo maravilloso de la gracia derramada en nuestras vidas y presentarnos delante de un Dios como si lo que Él hizo no tuviera valor? Como si la sangre de Jesucristo fuera la sangre de un puerco derramada. A veces nuestra actitud así nos pone delante de Dios. Hay unos falsos profetas que se sienten tallados a manos, y tú lo puedes ver por el internet hablando tontera y media. Pero tú y yo, hermano, hermana, hoy Dios nos está mostrando una vez más: ¿por qué servir con indiferencia? ¿Por qué no amar al Señor con toda nuestra gratitud? Si sabiendo que éramos lo que éramos, Él nos perdonó, ¿por qué le damos a Dios lo que nos sobra? ¿Cómo podemos venir delante de un Dios tan santo en un ceño fruncido, en un ceño de reclamo, de decirle al Señor: ¿por qué no me has dado? ¿Por qué no has hecho? Cuando Él te ha dado todo. ¿Por qué menospreciamos su palabra muchas veces? La condición de nuestro estado, casi siempre, Dios permite situaciones difíciles, veíamos, pero casi siempre es en base a la relación que tú tienes con Dios. Si no tomas en cuenta a Dios para las decisiones que tomas, no esperes que algo mejor. Nuestro estado se confina a la manera en que tomamos en cuenta a nuestro Dios. Porque he visto personas que han perdido hijos, han perdido familia, han quedado solos. Y no te digo que tienen una sonrisa de oreja a oreja, pero tú puedes ver gozo en sus vidas. He visto personas que han sufrido horrible. Y prueba de ello, el pastor predicaba, no sé si el miércoles o la semana pasada, de este hombre que fue preso en China, creo, durante tantos años y tanto abuso. Y sales de la cárcel a servir al Señor. Cuando nosotros entendemos la importancia, el valor que tiene Cristo en la salvación, en la obra de la redención, cómo toma tu lugar o nuestro lugar y no nos da de acuerdo a lo que merecemos, es momento de gratitud, hermanos, de humildad y sencillez en nuestros corazones, de vivir postrados delante de un Dios, agradeciendo por su infinita misericordia. Cada una de las decisiones, jovencitas que se van a casar y que todavía no, jovencitos, ten cuidado en lo que eliges. Dios quiere el bien. Si ya nos dio a su propio Hijo, fíjate, tomó lo más preciado y valioso que había. No hay tesoro en el mundo, yo creo, no hay riquezas en este planeta que se compare al valor que Cristo tiene para el Padre. No hay monto que se pueda comparar o calcular al valor de Cristo. Y Dios lo tomó y lo dio por ti y por mí, por gente, por hombres y mujeres despreciables, imperfectos, impuros, llenos de odio, de envidia, de tanta cosa que nadie podía cambiar, que nadie podía limpiar de nuestros corazones. Él lo da sin esperar a nada a cambio, sin reserva y sin condiciones. ¿Cómo no nos dará su bendición o la libertad de aquellas situaciones que nos esclavizan? Pero no esperes. Y aún así, fíjate, cuando te equivocas o cuando me equivoco, que he tomado malas decisiones, Dios, en el arrepentimiento, Dios siempre obra. Pero no esperemos recibir de Dios sin tomar en cuenta a Dios.
Y no nos paga conforme a nuestras obras, eso todavía. Pero siempre espera, yo creo, de sus hijos, así como Judá. ¿Cómo podré yo venir a mi padre? ¿Cómo podré verlo sin su hijo a mi lado? ¿Cómo podremos ver a nuestro Dios? ¿Cómo podremos mirar el rostro de nuestro Dios sin tener comunión con Él, sin tener una vida de devoción a nuestro Dios? Algunos piensan que por buenas obras Dios les debe o Dios nos debe. Porque Dios es amor, ama a todo mundo, es lo que dice mi cuñado cuando platico con él. Pero sabe, el amor de Dios se ha imputado en Jesucristo, porque la Escritura dice bien claro: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos, a pesar de lo que éramos, Dios nos permite su amor y gracia a través de Cristo. Pero no hay otro medio. No son tus buenas obras, no son tus habilidades, tu conocimiento, logros y triunfos. No, es a través de Cristo. Y no, mira la crucifixión con esos dos hombres a su derecha y a la izquierda. Y uno dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creyó y le fue contado por justicia, y Dios le dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, la vida cristiana es difícil, pero creo hasta ahorita plenamente que en estos años que tengo de servir al Señor no hay nada más maravilloso, y no lo cambiaría ni por todo el oro del mundo. Este lugar es el lugar en el cual mi vida tiene sentido, ha alcanzado el valor de la vida. Y aunque muchos nos critican, como la predicación de la mañana decía, que somos tontos por amar al que nos odia, por perdonar al que nos rechaza, por bendecir al que nos maldice. Maravilloso este tiempo en Cristo. Y yo te animo esta tarde: deja de vivir para ti, deja de pelear solo, deja de caminar solo, olvida el pasado y deja que Dios haga un nuevo comienzo en ti. Ven a Cristo y entrégale tu vida, porque hoy a lo mejor tienes vida y dice: no, falta mucho, nadie sabe cuándo es el momento en que Dios te llamará a su presencia. Yo espero con todo mi corazón que no sea demasiado tarde. Pongamos nuestra confianza en el Señor y dejemos que su redención, que su sustitución se haga plena en nosotros. Y aprendamos a vivir con arrepentimiento, con humildad y sencillez de corazón, reconociéndolo a Él como el único Señor, como el único Dios, el cual nos ama con un amor entrañable, nos acepta y nos perdona como si nunca hubiéramos pecado. Qué maravilloso, ¿no? Te animo esta tarde, hermano, busquemos al Señor. Ven a Él, no deja de vivir así. Si no te has cansado, si no te has aburrido, si crees que es lo más maravilloso, la plenitud en que estás, sin Cristo no es nada, hermano, te lo digo con todo mi corazón. Mas cuando tienes a Cristo, aunque no tengas nada, Él es suficiente. Lo has tenido todo, porque a la vida, después de la vida, nada te llevarás, nada trajiste, nada te llevarás, dice la Escritura. Del polvo fuiste tomado y al polvo vas a volver. Tu cuerpo te va a perder, pero tu alma, ¿dónde está la eternidad en la cual tú vas a reinar, en la cual tú vas a vivir? Y esa solamente a través de Cristo se vive para la vida eterna en la presencia de un Dios lleno de amor y de paciencia. Póngase de pie, hermano, vamos a terminar esta tarde.